jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte en el júbilo aquel, en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas que el sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, yo viviré con mi Salvador. Aconteció una noche en la cárcel ciudad de Filipos, que al carcelero ordenaron llevar a dos presos extraños al cepo. Heridos quedaron al ser azotados, pero a medianoche los presos cantaron
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo Queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio en esta noche. Y vamos a ir a Efesios capítulo 3, a la epístola de los Efesios, capítulo 3 y el verso 9. Habíamos terminado el martes de ver el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria.
Bueno, vemos que dice aquí, y nos hace ver a todos el interés del apóstol. Era que su evangelio llegase a todos los hombres, sin cosa extraña, fácil de entender, y así fuese entendido a todos, y así está siendo hecho. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice, a causa de la esperanza, dice, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para con vosotros. Bueno, vemos acá que Dios eligió también a otros hombres para ayudar a publicar este mensaje de gracia. Eso lo vemos en el verso 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él fue levantado para ayudar a publicar esta gracia. Allá fue Epafras, y hoy santos con discernimiento son alumbrados a predicar todo el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, el libro de los Hechos. En el capítulo 20. Y el versículo 27, Hechos 20, 27. Dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y le está hablando a estos otros hermanos que van a quedar en su lugar, que van a tomar el cuidado del rebaño. Y dice, por tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para asentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese cómo el apóstol, Él les habla, tal cual le fue revelado al apóstol, el misterio que estuvo escondido en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Vimos en el verso 5 que el misterio de Cristo no se dio a conocer a los hijos de los hombres antes de Cristo. Pero en el verso 9 nos muestra que siempre estuvo en la mente de Dios, en la mente de Dios. Nosotros vamos a volver allá. Dice, y de aclarar, dice, a todos, dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vemos acá como el apóstol Pablo dice, ¿para qué fue este misterio? El misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres antes de Cristo. Pero en el verso 9 hemos leído que siempre estuvo, dice, siempre estuvo, dice, en la mente de Dios, dice, estuvo el propósito de Dios, de la riqueza inescrutable, y fueron creadas por Jesucristo, por Jesucristo. Efesios capítulo 3 y el verso 10, dice, para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese, hermano, dice, las muchas, dice, y variadas formas. Eso significa
multiforme, muchas y variadas formas. Y en griego significa polos, significa vasto, profundo. Oikilo significa muy coloreado, elaborado, intrincado, ingenioso en Cristo. Qué tremendo, hermano. Cuánta riqueza hay escondida en este mensaje que le fue revelado al apóstol Pablo. Cuánto mensaje y cuánta riqueza fue escondida en él. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2 y el versículo 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Esto os lo digo, dice, para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Mire cómo el apóstol está realmente hablando. Dice que están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Esta sabiduría es vasta, profunda, grande e intrínseca, matizada y elaborada. El evangelio de Pablo tenía que ser proclamado para que los gobiernos y autoridades en los altos pudieran enterarse y aprender esta múltiple sabiduría. Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 1. Vamos a ver unos versículos. Capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese, hermano, cómo acá el apóstol realmente explica así, dice, las que están en los cielos, dice, como las que están en la tierra, dice. Fíjese cómo él explica todo. Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oh, hermano, los ángeles en este momento se están enterando. Aleluya, ellos escuchan maravillados y estupefactos, perplejos al escuchar sobre esta maravillosa gracia, rica e inescrutable. Y aún los ángeles impíos tambalean ante tanta riqueza de gracia. Ellos no pueden entender cómo ellos no pueden participar, y todo por haber sido ángeles caídos, ángeles que fueron arrastrados por el mismo diablo. Y todo conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de Dios. Versículo 11 del capítulo 3 de Efesios, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, hermano, conforme, y debemos creer esto, hermano, pues un día el Padre, por el puro afecto de su voluntad, reveló lo que tenía en su mente. Desde las edades pasadas, hermano, desde las edades pasadas, Él nos reveló a nosotros, hermano. A nosotros nos reveló esto. Y vamos a ir a ver en Hebreos capítulo 1 y el versículo 2. Libro de epístola a los Hebreos. Dice así, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo
el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese, hermano, lo que acá está explicando. Todo esto estaba en su vasto propósito secreto y ahora es revelado a nosotros por medio de la revelación que recibió el apóstol Pablo, por medio de su gracia. Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y el versículo 2 y 3. Podemos leer el 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese, hermano, de modo, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, el Señor se dignó a revelarnos a nosotros. Volvemos al capítulo 3 del libro de los Efesios, de la epístola a los Efesios. Y dice el verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Fíjese lo que dice. Todos los santos efesios, todos hacen y son en Cristo. Y son en Cristo. Una frase varias veces encontrada en esta epístola. Por esto el apóstol declara aquí que en él tenemos libertad de palabra para proclamar el misterio. Si esta libertad no la tenemos en él, no la tendremos de otra manera, hermano. No hay libertad en otro mensaje, solo en el mensaje de la gracia revelado al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, libro de Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 1 y el 13. Dice, estad, dice, pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por medio, hermano, del mensaje revelado al apóstol, nosotros, el Señor nos dio libertad. Nos dio libertad. Y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, qué difícil es esto. Nadie quiere servir al hermano. Y no porque este hermano tiene esto, y porque este hermano tiene aquello. Pero dice que servíos por amor. Por esta causa Satanás lucha contra esta doctrina de la gracia. Pablo debía dar detalladamente el motivo. Efesios capítulo 6. Versículo 18 al 20. Vemos acá la actitud del apóstol Pablo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Fíjese cómo oraba el apóstol, y velando, dice, en ella, con toda perseverancia y súplica, por los santos que yo quiero, por los que son buenos conmigo. No, dice, por todos los santos
por todos los santos, a fin, y por mí dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual dice, soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjese, hermano, lo que el apóstol, él nos enseña. El enemigo hubiese querido destruir la vida del apóstol y callarnos. Él debía hablar este misterio y estaba dispuesto a hacerlo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 4, perdón, hermano, y el versículo 3. Fíjese lo que dice. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo me manifieste como debo hablar. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjese lo que el apóstol nos pide. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermano, no lo iban a callar. No lo iban a callar. El verso 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. ¡Qué bárbaro! Como él estaba convencido de lo que él estaba hablando. Y dice, ¿cómo debo hablar? Hermano, la puerta que él abrió para nosotros, donde podemos anunciar las alegres nuevas que la gracia nos da. Nadie jamás podrá cerrar, porque estamos en Cristo. Hermano, estamos en Cristo, estamos guardados en Él y en Él estamos seguros. Nunca vamos a necesitar forzar la puerta para dar nuestro mensaje, ni entrar a trabajar en trabajo de otro. Más como tenemos esta valentía dada por el Espíritu Santo, podemos hablar esta palabra de gracia y llegar a varios hermanos en este tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 7. Dice, podemos leer el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese lo que el apóstol dice. No tenemos espíritu de cobardía. No nos acobardamos, hermano. Estamos en lucha, estamos en prueba. Todavía, hermano, no nos quieren escuchar. Muchos nos persiguen. Otras cosas se levantan y se agolpan en contra de nosotros, como decía el apóstol Pablo. Pero, hermano, estamos seguros que estamos dando la palabra de Dios. Por tanto, dice el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermano, ¿está en aflicción? Hermano, ¿está en lucha? Hermano, ¿está en prueba? Bueno, hermano, está yendo por buen camino. Está yendo por buen camino. Jamás podrán cerrar, como dije, la puerta que Él abrió. Jamás podrán cerrar. Hermano, la valentía dada por el Espíritu Santo es todo por fe. Y lo debemos saber y aprender, que si Dios ordena nuestros pasos y nos envía, debemos ir confiando que al dar la palabra en su pureza, esta palabra de fe sazonada, con gracia. Colosenses capítulo 4 y el versículo 6. Colosenses capítulo 4.
y el versículo 6. Dice, dice, vuestra palabra, siempre dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre dice, sazonada con gracia, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No es que tenemos una palabra para uno y otra palabra para otro. No, la palabra es siempre la misma, siempre la misma. La palabra sazonada con sal y con gracia. Y esta palabra debe correr y debe ser glorificada. Debe ser glorificada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, y el verso 1. Por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros. Como el apóstol Pablo, él no tenía empacho en pedir cuando él tenía una necesidad. Y lo que más necesitaba era distribuir la palabra. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, dice, no mía, del Señor, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Y para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjese cómo el apóstol aquí está adelantándole a los santos de Tesalónica. Pero vea lo que dice el verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y el verso 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fíjese, hermano, como el apóstol realmente él podía hablar, y le muestra, dice, para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Hermano, por esto debemos pedir al Señor cada uno, que podamos ser retenedores de la palabra. Tito, capítulo 1. Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1 y el versículo 9. Dice, retenedor de la palabra, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales dice el apóstol Pablo, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjese, hermano, fíjese, enseñando lo que no conviene. El apóstol le está aconsejando a Tito cómo él debía conducirse allá en Creta. Él está allí enseñando cómo debía ser. Vea el verso 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos los niega, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero vea lo que el apóstol le sigue diciendo en el capítulo 2. Dice, pero tú, y usted puede poner, si quiere, en chiquito su nombre al lado. Tú, Carmen, tú, Fernando, tu hermano Gustavo, tu hermana Blanca, tú, que le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese lo que el apóstol le está hablando a Tito. ¿Cómo le está hablando? Y el verso 15 del capítulo 2 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjese cómo el apóstol le está enseñando a Tito. Allí entre esos hermanos rebeldes, dice. Entre esos hermanos rebeldes. Y él le enseña cómo conducirse, cómo andar entre ellos. Y eso llega hoy hasta nosotros. Llega hoy hasta nosotros, hermanos. Vamos a ir al capítulo 3 y al versículo 13 de Efesios. Dice, por lo cual pido, dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Se ve que los hermanos por donde habían dado el apóstol Pablo, y que les había enseñado, y que les había hablado, y que le habías instado con este mensaje de gracia, ellos realmente estaban entristecidos por causa de las tribulaciones del apóstol. Pero él le dice, por lo cual pido que no desmayéis, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos, hermano, la segunda oración hecha por los santos efesinos. Vemos que el apóstol trae a recuerdo las pruebas y aflicciones que él soportó para traernos el mensaje de la gracia. Y eso lo vimos en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice, y el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Efeso. Fíjese, él les habla. Y también en el 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Fíjese, él está preso, pero jamás dio la gloria a Roma. Él ni a los que le pusieron preso. Él dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjese, hermano, el apóstol dando gloria a Dios, jamás a los hombres. También en Filemón, Filemón 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjese, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Él no dice yo soy prisionero de Roma. No, jamás él va a dar la gloria a Roma. Él jamás va a decir por causa de ellos yo estoy así. Vamos a ver un versículo en el 14 al 21. Versículo
14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la